Cobertura extendida. Vamos adelante entonces. Cubre pérdidas y daños materiales directos causados por. Y aquí es súper interesante esta cláusula porque la cláusula de cobertura extendida nos va a dar la posibilidad de cubrir al predio asegurado de distintos factores y de distintos riesgos que pueden afectar al predio asegurado. Fíjense ustedes, porque cuando hablábamos de explosión, ¿se acuerdan? Era una explosión de un objeto que esté dentro o fuera del predio asegurado, ¿no es cierto? Pero era solamente ese riesgo de explosión. Cuando hablamos de terremoto, temblor y erupción volcánica, bueno, obviamente esos riesgos son los que van a dañar al predio y no solamente al predio, sino a toda una ciudad o un país. Fíjense ustedes, son eventos catastróficos, ¿no? De igual manera, lluvia, inundación, daños por agua ya es un tema particular, solamente para el predio asegurado. Pero cuando hablamos de cobertura extendida es una cláusula, una línea aliada supremamente importante porque fíjense, dice que se va a cubrir al predio asegurado por diferentes causas. Por ejemplo, ventarrón, velocidad del viento mayor a 55 kilómetros por hora. Muchas personas me suelen decir, Santiago, pero ¿cómo se va a medir esto? Bueno, se puede medir. Ustedes, fíjense cuando hablamos nosotros de la línea aliada terremoto. Y cuando hablamos de terremoto, justamente comentábamos de que el seguro refiere a los grados de Mercalli, no los grados Richter, como normalmente maneja la ciencia actual y los noticieros, etcétera. Sí, se dio un terremoto de tantos grados en la escala de Richter. Acá entonces nosotros hicimos un entendimiento entre la escala de Mercalli y la escala de Richter. Sin embargo, les aclaraba que a pesar de que no sea terremoto, porque muchas personas pueden decir, bueno, no fue un terremoto, fue un temblor, pero a la final afectó a mis bienes asegurados. Entonces, muy bien, que esos daños van a estar lógicamente cubiertos dentro de la línea aliada terremoto. De igual manera, cuando hablamos nosotros de ventarrón, para el ventarrón dice que se necesita una velocidad del viento superior a 55 kilómetros por hora. Y me van a preguntar, ¿y ahora quién define esto, querido Santi? Bueno, no hay ningún problema, esto lo define el INAMI o las entidades que pueden darnos información al respecto. Entonces, para que exista un daño por ventarrón, tiene que existir una velocidad del viento superior a 55 kilómetros por hora. Y esa velocidad del viento ya puede causar daños. Eso es importante que tengan claro, queridos amigos. Y por eso la cláusula dice que la velocidad del viento debe superar los 55 kilómetros por hora. Luego dice, se cubrirá cualquier incendio causal o no de bosques, selvas, praderas, maleza o el fuego empleado en el despeje del terreno. Lamentablemente la cultura no nos ayuda mucho en este aspecto. Hay mucha gente que suele subir a las montañas, a los bosques para hacer andinismo y eso está muy bien. Sin embargo, olvidan o dejan tirado botellas de cristal o cualquier tipo de este tipo de materiales. Y claro, con el sol, la energía solar, al atravesar la botella o al atravesar un vidrio roto, genera un efecto de lupa y ese efecto de lupa genera el calor suficiente para encender a la maleza que está seca en tiempos de verano y automáticamente se generan incendios como los que están atrás mío. Y ese tipo de incendios en los bosques puede ir avanzando hacia un predio que esté asegurado, pero si ese predio está asegurado por el seguro de incendio con la cobertura extendida, entonces cualquier tipo de daño que se puede dar al respecto tendrá cobertura. Eso es muy importante. Eso es muy importante tener muy bien claro la cobertura. Bien, vamos adelante. Entonces dice, humo que resulte de tal incendio. También los daños por humo son importantes. Y en cobertura extendida es cuando podemos cubrir esos daños. El humo normalmente viene y se pega en las paredes les deteriora las paredes si son pintadas con pintura esmalte, puede llegar el calor a hacer burbujas en esa pintura esmalte y afectar la fachada del predio asegurado.
el humo puede viajar a pegarse en las paredes justamente del vidrio, etcétera, o de la pared, y puede causar daños. Pero esos daños están cubiertos por la cobertura extendida. Impacto de aeronaves y de los objetos que caigan o se desprendan de aquellos. Algunos van a decir, pero esto no pasa nunca, Santi. O sea, no, por supuesto que pasa. Fíjense ustedes, acá en la ciudad de Quito, como conversamos en días pasados, tuvimos un evento hemos tenido siempre ese problema acá en la ciudad de Quito cuando el aeropuerto estaba acá en el centro norte de la capital, en el perímetro de aproximación. Entonces, normalmente el barrio que estaba en la cabecera norte del aeropuerto, el antiguo aeropuerto de Quito, normalmente sufría, al menos en la memoria cercana, al menos 2 accidentes aviatorios que arrasaron con el barrio que estaba en la cabecera norte. Y muchos de ustedes recordarán esos lamentables y tristes episodios. Entonces, por eso es que se deciden las ciudades normalmente, y esto a nivel internacional es igual, los aeropuertos normalmente están muy lejos o separados del perímetro urbano, porque justamente se evita que cualquier tipo de circunstancias de accidentes aviatorios se den dentro de una ciudad, que puede resultar un tema catastrófico. Entonces se los lleva a los aeropuertos a otros lados. Ahora, eso no quiere decir que el aeropuerto, por más lejano que esté de la ciudad, no quiere decir que exista una caída, Dios no quiera, de una aeronave o partes de ella en nuestro predio asegurado. Eso puede suceder. Entonces, seguimos nosotros analizando esta cobertura extendida. Vamos a ver entonces el slide donde nos dice: cubre daños o pérdidas causadas por huracán, vientos fuertes, tempestades también, los daños por tempestades también están cubiertos, porque una cosa era la lluvia e inundación, recuerdan que hablamos, pero también existen tempestades. Y las tempestades normalmente vienen acompañados de granizo, que fíjense ustedes, más adelante lo dice, ventarrón, velocidad del viento mayor a 55 kilómetros, eso sí se debe cumplir, granizo, humo que provenga de acontecimientos súbitos en cuestión del fuego que les comentaba hace un momento, impacto de aeronaves y los objetos que caigan de ella, impacto de vehículos terrestres de terceros. Esto también es importante conocer, queridos amigos. Puede ser que a nuestro predio asegurado un tercero venga y se pegue contra el muro de contención de nuestro predio, contra los muros, ¿no? En los muros laterales del predio, puede venir un auto e impactarse contra el muro de protección que tiene nuestro predio asegurado. Ese daño está cubierto dentro del seguro de incendio gracias a la línea aliada cobertura extendida. Ese vehículo de un tercero que viene y se pega contra el muro del predio asegurado. Entonces, fíjense ustedes, muy importante todas estas ventajas que tiene la cobertura extendida. Dice, impacto de vehículos terrestres de terceros, incendio casual o no de bosques, eso ya lo mencionamos, selva, monte, pradera, maleza o el fuego empleado en el despeje del terreno. Entonces, son varios aspectos que nos brinda cobertura, justamente la cobertura extendida. La cobertura extendida nos da esa posibilidad de tener a nuestro predio debidamente separado de este tipo de daños, separado de que pueda haber un incendio externo por bosques, que pueda haber ventarrones. Los ventarrones normalmente se llevan las cubiertas, y las cubiertas son temas costosos. Pero si estamos hablando ante temas de la naturaleza, recuerden que no es tan fácil poder detener a la naturaleza. Cuando tenemos vientos fuertes, tranquilamente se llevan los techos de las cubiertas. Y ese tipo de daños están cubiertos en
el seguro de incendio a través de la cláusula de cobertura extendida, de esta línea aliada que te da protección para ello. En el mundo asegurador existen todas las probabilidades de que sucedan todas las cosas, por eso es posible asegurar y por eso es necesario asegurar. Así que fíjense ustedes, estamos hablando de la cobertura extendida, una cobertura supremamente importante. Que no van a caer piezas de un avión, pues si caen. No, es que mi techo no les va a llevar un viento. Bueno, los vientos hacen daño y hacen mucho daño. Y lógicamente, Dios no quiera, no suceda a nadie estas circunstancias. Pero es importante conocer las ventajas de cada una de las líneas aliadas de incendio. Y ahora estamos hablando de la cobertura extendida. Así que muy importante ese tipo de daños. Granizo. Pregúntenles ustedes en la Florida o en California o en Nueva York cuando cae granizo en los Estados Unidos. Así que es muy importante. Fíjense que existen coberturas de huracanes en la Florida. Esto ya no es ventarrón, ya huracán ya es otra cosa, es una cobertura que se puede pedir también de manera adicional. Y en los Estados Unidos hay pólizas de huracanes, no solamente una cobertura adicional, sino la póliza completa de huracanes y tifones. Hace algunos años atrás estuvieron muchos profesionales ecuatorianos trabajando como peritos de seguros y peritos de seguros de acá del Ecuador colaborando para los CATs en Puerto Rico, por todos los fenómenos de huracanes que se dio allá en Puerto Rico hace un par de años. Y algunas firmas de ajustadores estuvieron visitando, ajustadores ecuatorianos estuvieron en línea de fuego haciendo las inspecciones de siniestros que fueron contratados por ajustadores internacionales y fueron a colaborar en Puerto Rico cuando se dio este tema de huracanes. Así que el viento causa daños, queridos amigos, y causa muchos daños. Y para, Dios no quiera, suceda eso, tenemos que tener esa cobertura extendida en nuestro contrato de seguros. Es fundamental. Bien, vamos a ver qué continúa. Continúa, dice, exclusiones. Fíjense ustedes lo que excluye, ¿no? La cobertura extendida. Excluye maremoto. ¿Y por qué excluye maremoto? Entonces, una línea aliada se vuelve exclusión de otra línea aliada. ¿Por qué? Porque no se sobreponen coberturas. Fíjense lo importante. A veces las personas dicen, pero se están sobreponiendo las coberturas. No se sobreponen las coberturas. Puede haber una mala suscripción, eso sí, pero las coberturas no se sobreponen entre sí. Entonces, maremoto es una línea aliada, que ahora en cobertura extendida es una exclusión. Por supuesto que sí, no pasa absolutamente nada. La inundación es una exclusión, la creciente de agua o desbordamiento, aunque sea por tempestad o ventarrón. Fíjense ustedes que las inundaciones estaban cubiertas, ¿se acuerdan en qué? En la línea aliada lluvia e inundación. Entonces, como ya está la línea aliada lluvia e inundación, acá en cobertura extendida le está excluyendo. Por eso lo importante de tener todas las líneas aliadas en un solo paquete de seguros y con eso una no se sobrepone con otra y más bien se va dando máxima protección al predio asegurado. Agua proveniente de un equipo de riego, tampoco está cubierto. Impacto de vehículos del asegurado o familiares dependientes. Pongan mucha atención en esto. Decíamos que las coberturas de cobertura extendida, que sí tenemos que redundar en la palabra, las coberturas de cobertura extendida hablaban de impacto de vehículos de terceros, ¿recuerdan? Esos daños realizados por un vehículo de tercero están cubiertos con cobertura extendida. Ahora, lo que se excluye en cobertura extendida es los daños ocasionados, pero por los vehículos del propio asegurado. Y en internet ustedes van a ver gran cantidad de videos donde lamentablemente la pericia de algunas damas o de algunos caballeros hace que los vehículos, del momento de estar ingresando al porche de la casa o al garaje de la casa, directamente causan ellos mismos los daños en su predio. Esos daños causados por vehículos propios del asegurado es una exclusión. Lo que está cubierto son los daños de vehículos de terceros
que afecten a mi predio asegurado. Pero es una exclusión si los daños por el vehículo causados es mi propio vehículo. De pronto está manejando mi hijo viene y golpea el cerramiento, le golpea a la casa directamente. Esos daños en el cerramiento o en la casa o en la puerta de entrada, etcétera, esos daños no van a tener cobertura porque es una exclusión. Ahora, pongan mucha atención en esto de vehículos propios del asegurado, porque más adelante vamos a hablar un tema supremamente importante de esta cláusula extendida, de esta cobertura extendida. Otros daños que están excluidos es daños en bienes que se encuentran en el cono de aproximación aérea. Entonces, cuando estamos hablando de el perímetro de aproximación, hay que tener mucho cuidado porque justamente eso está evitándose a través de la cobertura extendida. Eso es muy importante tener claro. Así es. Entonces, tenemos las condiciones técnicas de esta cobertura. Es una cobertura que tiene una suma asegurada principal, forma parte de la suma asegurada principal. Necesita obviamente del seguro de incendio. Acuérdense que estamos hablando de líneas aliadas. Retomo nada más unos segundos para aclarar un punto. Recuerden, queridos amigos, el seguro de incendio solo tiene una cobertura principal que es incendio y o rayo. Y tiene 3 coberturas básicas: incendio y o rayo que produzca daños al predio asegurado o a los bienes del predio asegurado. La segunda es todos los daños que ocurran por todas las medidas adoptadas para evitar la propagación de un siniestro. Y la tercera cobertura refiere a la explosión de gas de uso doméstico. Esas son las 3 únicas coberturas que tiene el seguro de incendio, no tiene absolutamente más. Todo lo demás se llaman líneas aliadas. Y el seguro de incendio tiene gran cantidad de líneas aliadas que se van a ir incorporando a este seguro. Por eso nosotros dijimos que el seguro de incendio es el seguro más grande, el más importante, el seguro madre del seguro moderno, porque todo se originó en Londres en 1666 a raíz del incendio en esa ciudad. Es decir, que mañana, si yo quiero solamente la cobertura extendida, pero solito, no quiero nada más, no quiero el seguro de incendio, no se puede hacer eso. Necesitamos contratar el seguro de incendio y ahí es donde se van a ir incorporando todas estas cláusulas. Insisto, normalmente las compañías de seguros venden al seguro de incendio ya con todas estas cláusulas incluidas. Eso está bien, es correcto. Sin embargo, el motivo de esta charla es ir desagregando todas estas líneas aliadas y estudiándoles de manera independiente. Eso es importante porque estamos analizando la técnica del ramo. Eso es muy importante. Entonces, por eso dice que necesita esta cobertura extendida, que exista el seguro de incendio para que se incorpore en el mismo. Muy bien, el deducible dice que puede ser negociable. Normalmente estos deducibles son parte de otros eventos. En el seguro de incendio existe un deducible que se llama otros eventos. Y ahí cualquier evento que no tenga un deducible, cualquier línea aliada que no tenga un deducible especificado, entonces nos vamos a referir al deducible estipulado en otros eventos. Fíjense qué deducibles tienen, qué líneas aliadas tienen deducible: terremoto, temblor, erupción volcánica, lluvia, inundación, maremoto, son líneas aliadas que normalmente tienen un deducible catastrófico que es del 2%, va del 1 al 2% de suma asegurada. Algunos riesgos mucho más de valor de deducible. Acuérdense que el deducible sirve para sustentar el negocio de seguros. El deducible, mientras más alto es, en cambio la suma asegurada o la prima es menor. Mientras menor deducible, en cambio la prima es superior. Eso es importante tener claro. La relación entre prima y deducible es inversamente proporcional. Muy importante. Ahora, existe la cláusula que se llama cobertura extendida amplia. Cobertura extendida amplia. ¿Y cuál es la diferencia entre cobertura extendida, de lo que acabamos de ver,
con la cobertura extendida amplia. Repito, la cobertura extendida dice que cubrirá daños por huracán, vientos fuertes, tempestades, ventarrones, velocidad mayor a 55 kilómetros por hora, a daños por granizo, humo que provenga de acontecimientos súbitos, impacto de aeronaves y los objetos que caigan, impacto de vehículos terrestres de terceros, incendio casual o no de bosques, selvas, montes, praderas, maleza, fuego empleado en el despeje del terreno. Pero cuando hablamos de cobertura extendida amplia, ¿cuál será la diferencia con la cobertura extendida normal? Acá y acabamos de detallar todas las coberturas que tiene la cobertura extendida. Pero cuando hablamos de cobertura extendida amplia, ¿qué ustedes creen que cuál es la diferencia o qué se agrega en esta cláusula extendida amplia? La cobertura extendida amplia lo que agrega es una de las exclusiones que leí hace un momento. ¿Y qué exclusión será la que leí hace un momento? ¿Se acuerdan cuando hablamos de exclusiones? Había una exclusión que yo les decía, pongan mucha atención. Lo que cubre la cobertura extendida, la normal, es impacto de vehículos de terceros a nuestro predio asegurado. ¿Recuerdan? Esa es una cobertura que está tipificada en la cobertura extendida. Voy a pedir que me ayuden, gracias, gracias, ya tenemos la diapositiva al aire. Fíjense ustedes, en la parte inferior dice, o en la parte media dice, impacto de vehículos terrestres de terceros. Y aquí es donde se marca la diferencia entre cobertura extendida y cobertura extendida amplia. Si estoy diciendo que el punto de análisis es el impacto de vehículos terrestres de terceros que está nombrado en la cobertura extendida normal, la cobertura extendida amplia, lo que justamente se amplía en esta cobertura es cualquier daño ocasionado por vehículo del propio asegurado. La cobertura extendida normal excluye daños ocasionados por vehículos propios del asegurado. En cambio, la cobertura extendida amplia le incluye y dice que se pagarán también cualquier daño ocasionado por un vehículo propio del asegurado. Eso es lo que diferencia la cobertura extendida normal con la cobertura extendida amplia. La cobertura extendida amplia es la que agrega en su cobertura los daños ocasionados por vehículos propios del asegurado. Ahí es donde se marca la diferencia. Y aquí en el seguro de incendio, en líneas aliadas, vamos a ir encontrando nosotros algunas cláusulas que tienen este matiz. Cláusula eléctrica amplia. Cobertura extendida amplia. En todo riesgo contratista, mantenimiento simple, mantenimiento amplio. Vamos a ir viendo en todos esos seguros estas diferenciaciones y van a marcar solamente una palabra o dos palabras y cambia completamente la cobertura. Más bien dicho, se agrega a la cobertura normal, se agrega grandemente otra cobertura. Así que es importante cuando escuchamos tema amplio, entonces apenas es una palabra que cambia o que amplía muchísimo más esa cobertura. Es muy importante entonces ir tomando en consideración. Entonces ya estamos supremamente claros. Hablamos de la cobertura extendida que excluye cualquier daño ocasionado por vehículos propios del asegurado. En cambio, la cobertura extendida amplia, lo que se extiende a cubrir son daños ocasionados por vehículos propios del asegurado. Fíjense ustedes lo importante de tener
ese criterio y ese conocimiento completamente claro para que después no haya ningún inconveniente en el análisis.